Muy buenas tardes. Hoy estamos con Stanislao, que es virólogo molecular, que además también dirige un laboratorio de virología e inmunidad innata. Además es profesor también del CEU San Pablo y vamos a intentar arrojar un poco de luz en todo este proceso que estamos viviendo en España. Muy buenas tardes, Stanislao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jano. ¿Cómo estás? En primer lugar, si podrías explicar brevemente cómo funciona este virus, porque muchos hemos escuchado hablar de que todo depende de la carga viral y por eso hay gente joven que fallece, si realmente solo esto afecta a los ancianos, que en realidad los datos dicen que sí, que son los más golpeados, pero ¿en qué depende todo esto? Bueno, este es un virus que, a pesar de tener cierta similitud a otros coronavirus que hemos tenido a lo largo del siglo, es relativamente similar a el SARS del año 2003. Pues a pesar de esa similitud, tiene una serie de diferencias que le hacen pues mejor adaptado a expandirse, a diseminarse, a infectar a tanta gente y bueno, al final llegar a todo el mundo prácticamente, ¿no? Una de esas diferencias es, por ejemplo, que tiene un índice, una tasa de mortalidad mucho más baja que estos otros dos virus. Mata a muchas menos personas de las que infecta que lo que hizo en su momento el SARS, que mataba al 10%, o el MERS, que mata en torno al 30% de las personas que infecta. Este virus todavía no tenemos los datos exactos de cuál es la mortalidad, pero no va a ser tan alta, va a estar por debajo de 2% de las personas que infecta muy probablemente. Y otra diferencia fundamental de este virus es que puede propagarse de una persona infectada a otra sin que la persona que está infectada, antes de transmitirlo a otra persona, sepa que está infectada. O sea, podemos incubar el virus durante unos cuantos días sin ser conscientes que lo estamos propagando. Entonces, esos dos factores, la falta de inmunidad frente a este virus, las diferencias y asociado a las diferencias en su tasa de mortalidad, por un lado, y luego el otro, el ser capaz de infectar a otras personas sin que la persona infectada se dé cuenta, pues es lo que ha permitido que se expanda por todo el mundo a esta velocidad y que esté causando los problemas que está causando. Claro, porque respecto a la letalidad, no sé si coincidirás conmigo, pero también es cierto que mucha gente se asusta viendo los porcentajes en España y en Italia, pero lo que sabemos, por ejemplo, en España, es que se están haciendo los casos a personas que están muy graves. Claro, los números cuando se mide todo lo relativo a casos infectados son números totalmente, a ver, son los números que hay de las personas que están en ese momento diagnosticándose, que es, como bien dices, las personas que están llegando al hospital o que tienen una sospecha o que tienen pues, que sea un médico, una enfermera o un enfermero que están atendiendo a un paciente, se tienen que hacer el ensayo pues, para ver que no están infectados. Esos pacientes representarán en torno al 15-18% de todas las personas que estén infectadas en estos momentos. Claro, porque eso es un poco también lo que pasa. La parte positiva de este virus es eso que comentabas tú, que no es tan letal como era el SARS o como era el MERS, que era muchísimo más destructivo. Pero luego también hay un concepto que yo no sé qué pensarás tú, esto de la herd immunity, que decía Sir Patrick Ballas, la inmunidad colectiva, Uh-huh. de permitir que, bueno, los anglosajones directamente al personal ya les dijeron que lo que querían era un contagio masivo. ¿No crees, y viendo un poco el patrón que están siguiendo los países europeos, no todos, pero muchos de ellos, que lo que se está buscando es un poco eso, sabiendo que no es tan letal este virus, un poco dejando que todos nos estemos infectando, entre comillas, dejando pasar para que esa curva sea tan alta de los contagios diarios, para así de esa forma evitar en un futuro a lo mejor posibles rebrotes? No sé qué es lo que opinas tú sobre esto. Pues es una manera de verlo. No sé si intencionalmente o no intencionadamente, pero sí el que consigamos un gran número, cuanto más alta sea la inmunidad de grupo durante todo este primer pico, pues va a haber un mayor número de personas protegidas para que en caso de que vuelva a haber un nuevo brote, pues esas personas actúen como bloque, como barrera, para que ese virus no vuelva a brotar y no vuelva a expandirse de la misma velocidad. Cuanto mayor sea el número de personas infectadas, mayor va a ser esa protección de grupo y menor va a ser el impacto de una segunda ola si la hubiese. El que eso se esté haciendo de forma intencional, como pues pregonó este señor, Boris Johnson, o de una manera pues
no intencionada, como que, bueno, pues no somos capaces de controlarlo ahora mismo y se nos ha ido de las manos. Y bueno, pues mira, las personas que estén inmunizadas ahora son personas que ya no lo van a pasar. O sea, ese terreno que llevamos ganado y pues nuestra facilidad para controlarlo mejor en el futuro. Pero tú crees que, porque hay muchos estudios y, bueno, se puede leer de todo con esto del coronavirus, también es verdad que pasa que hay estudios de todo tipo y hay teorías de todo tipo. Pero hay estudios que dicen que el tema de que una vez tú contraes el coronavirus y te curas, eres inmune, se ha demostrado que hay casos, aunque son pocos, es verdad, pero hay muchos casos de gente que lo ha tenido, lo ha pasado y luego lo ha vuelto a contraer. Cuando pasamos la enfermedad, la mayor parte de las personas generan una inmunidad que en muchos casos te protege para una nueva infección, al menos durante un tiempo. Hay otros agentes infecciosos que requieren una segunda o una tercera reexposición para generar una buena inmunidad. Hay algunos otros virus que nos generan una buena inmunidad, pero esa inmunidad pues nos dura muy poco en el tiempo. Por ejemplo, hay algunos virus, algunos rinovirus, algunos virus que nos producen catarro, que generan muy mala inmunidad. Te puedes volver a reinfectar y reinfectar con ese tipo de virus y, bueno, pues por muy buena inmunidad que tengas, se te olvida, tiene un decaimiento. Y en el caso de este SARS, coronavirus 2, no lo sabemos. Esperamos que tengamos una buena inmunización. De cualquier forma, a pesar de que esa inmunización, esa protección que nos produce la inmunización no sea completa, es muy probable que nos produzca ya alguna inmunización para que en caso de volvernos a enfrentar frente al virus, la enfermedad que desarrollemos no sea tan aguda, ¿vale? Que no tengamos, las personas que la hayan tenido ahora pues difícil, no vuelvan a tener ese tipo de enfermedad severa. Y una pregunta que nos hacemos todos, porque yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, a todo el mundo que conozco nos ha pasado, todos estamos seguros de que hemos tenido el coronavirus y de que lo hemos pasado con unos síntomas o con otros. En el caso de que realmente hayamos tenido el coronavirus y lo hayamos pasado levemente, como pues unos días un poquito de fiebre o a lo mejor tos, ¿eso también crearía esa inmunidad o tiene que ser necesariamente que lo hayas pasado de forma grave? A ver, no, podría crear también la inmunidad. Y no sabemos tampoco si esa infección leve crea una inmunidad muy fuerte o muy débil, como estabas comentando anteriormente. Los test que se van a hacer cuando se establezca ya el protocolo y que todo está funcionando bien, posiblemente se establezcan o se hagan cuando empiece ya todo a circular de una manera normal, pues los test que nos van a hacer son unos test para ver si tú tienes anticuerpos de dos tipos, IgG e IgM, frente al virus. Pero eso no te quiere decir que esos anticuerpos que tú tengas te van a proteger al 100%. ¿Vale? Para hacer eso habría que cuantificar cuántos anticuerpos tienes en tu cuerpo en un ensayo que se llama neutralización y eso es lo que te daría el nivel de protección. Por ejemplo, si yo pongo una cantidad determinada de virus y esos anticuerpos que tengo son capaces de bloquear esa carga viral, significa o va a significar muy probablemente que yo estoy protegido pues al 99,9%. Si tengo un título muy bajo, pues no voy a estar protegido al 99%, a lo mejor estoy protegido al 70% o al 80%. Necesitamos una nueva exposición para llegar a un máximo de protección. Es lo mismo, no sé si alguna vez has puesto la vacuna contra la hepatitis B. Pues la vacuna contra la hepatitis B requiere varios pinchazos para conseguir un buen nivel de anticuerpos. Pues con esto pasaría algo parecido. No sabemos todavía si la vacuna o el virus, cuando nos infecta a bajo grado o una infección asintomática, nos produce suficiente inmunidad. Es algo que se determinará más adelante. Claro, porque el tema de la vacuna, que también es mucha gente que dice, dentro de poco saldrá una vacuna. Los tiempos establecidos para una vacuna, como mínimo, siendo súper optimistas y haciendo las cosas muy rápido, hasta dentro de un año no lo veríamos. No solo eso, ojalá todo vaya bien, ojalá salga en un año y medio, ojalá tengamos una vacuna que sirva para que los que no queden, de las personas que no queden inmunizadas en este momento, pues para que se puedan terminar de inmunizar, para que se inmunicen y todo el mundo esté protegido. Pero lo más acuciante ahora mismo es qué hacer con todas estas personas que nos podemos infectar y podemos llegar al hospital durante este año y medio. El tratamiento en estos momentos es lo acuciante, ¿no? Hacer la vacuna está muy bien, va a ser necesaria, es muy necesaria y hay que trabajar desde el principio en ella, pero nadie nos garantiza que una vacuna, hay 5 estrategias vacunales que se están afrontando, pues a lo mejor la primera no funciona
o la primera funciona pero es muy costosa, o solamente llega para ponerla en los países donde la están desarrollando. Claro. Hacer una vacuna no es nada fácil Claro, que y mucha gente que... cuando tú ya tengas algo que funciona, no sabes si te lo van a poner a poder mandar a tu país a vendértelo. Como no la desarrolles tú, no sé, Sí. Sí, ahí porque es mucha gente que confía un el- poco en que Estados Unidos va a desarrollar una vacuna. Bueno, primero tendrían que, claro, obviamente, son 320 millones de habitantes los que tienen ahí. O sea, que digamos que en realidad, o sea, para que la gente se quede tranquila, en el sentido de que no va a haber vacuna, que se sepa, hasta dentro de, siendo muy, muy optimistas y que todas las pruebas saliesen bien, por lo menos 1 año y medio. En realidad, lo que nosotros, la confianza que podemos depositar es en que esto sí que cree una especie de inmunidad colectiva para evitar futuros rebrotes en el futuro. No sé tú sí cómo ves esto, porque ya hay sí, muchos sí, informes que algunos dicen en octubre volverá otra ola. No sé tú qué opinas de esto. que evidentemente la inmunidad que nos produzca todas las infecciones que haya de aquí a otoño, cuanto más personas estén inmunizadas, mejor vamos a afrontar una segunda ola. Y además, otro aspecto que va a ser muy beneficioso es que hemos aprendido de una manera muy dura, pero hemos aprendido cómo hay que reaccionar desde el principio del todo. Como si nos queremos parecer a cómo ha reaccionado Singapur o Corea del Sur o Japón, o nos queremos parecer a cómo ha reaccionado Reino Unido o Estados Unidos, que lo han hecho todavía peor, Peor. ¿vale? que nosotros. Yo creo que en caso de que haya una segunda ola, que puede haberla, va a ser mucho menor y estaríamos... El riesgo, el miedo que me da no es el coronavirus en sí, es que se va a mezclar en otoño la campaña de gripe y la campaña de coronavirus. Entonces, no, la gente no es consciente, pero los hospitales en la época de gripe Se pues colapsan no ya. sufren lo mismo que están sufriendo ahora, pero están también al límite. Entonces, si sumas los pacientes infectados con gripe más los pacientes infectados con SARS, pues podemos volver a tener un problema. Ahí es donde hay que incidir este año muy fuertemente en las campañas de vacunación frente a la gripe para prevenir que las personas mayores también, que son las principales afectadas, pues tengan que ir al hospital protegiéndose de esos, aunque tengan la gripe, que no tengan una gripe muy fuerte para no tener que estar ingresadas. Sí, porque es lo que tú comentabas. Países como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Japón, es un poco los que nos marcan las pautas de cómo actuar, de cómo prevenir. O sea, la cuestión de este virus, a falta de vacuna, a falta de estas cosas que todavía son cuestiones que no tenemos respuesta, ellos sí que nos pueden marcar las pautas de cómo actuar cuando finalmente nosotros empecemos un poco a recuperar la normalidad, que será de forma muy paulatina, pero sí que aprender la lección, ¿no? O sea, si no sabes hacerlo, copia a los mejores. Y ellos han demostrado que lo están haciendo muy bien. Sí, tienen la experiencia del SARS, tienen experiencias de brotes de gripe muy fuertes o muy peligrosos como el H5N1 y yo creo que es una sociedad que está ya en el sudeste asiático, ya están muy entrenados para responder a este tipo de cosas, ¿no? Pues yo que sé, al principio cuando les veías a todos con máscara o las medidas tan drásticas que pues te llevabas un poco, pero ojo, esta gente cómo está reaccionando así, ¿no? Pues porque ya tienen experiencia, ya han visto esto varias veces y así es como hay que reaccionar si queremos pararlo en seco. Y luego respecto, no sé si tú has estado haciendo cálculos de escenarios, de las fases en las que está estableciendo España, de esa famosa curva, que para que la gente lo entienda, la curva importante, bueno, para mi opinión, no sé si coincides con esto, es primero reducir la de los contagios diarios y luego observar la evolución de los casos activos. O sea, lo de Eso los es. totales realmente nos da exactamente igual, entre comillas, en el sentido de que eso nunca va a tener una pendiente negativa. Yo en los cálculos que he estado Eso haciendo es, desde hace un sí. mes, a mí me sale que a entrada la semana del 20 de abril, nosotros empezaremos ya a descender muy lentamente esa curva de casos activos. Y que ahora estamos en la fase de descenso de casos de contagios diarios, que será esta semana, la siguiente ya empezaríamos a descender. No sé tú si has hecho Sí, cálculos sí. o cuáles son tus previsiones. Sí, mis cálculos también estaría en torno al 18 de abril, 19, por ahí, 20, 17, por ahí, en torno a esos días. Y a partir de ahí, pues ojalá que estas medidas tan draconianas que se han impuesto esta semana, pues nos permitan ver que después de pasar el Rubicón de llegar a la cima, eh, el descenso del número de casos que estén activos en ese momento va a ser mucho más agudo, la bajada va a ser un poco, la pendiente mucho más aguda que lo que ha sido la subida. Porque lo que estamos haciendo ahora es acelerar el ritmo de contención de contagios y eso es lo que en principio ayudaría a que esto se solucionara todavía más rápido.
Sí, hay que tener en cuenta que mucha gente está un poco desesperada diciendo, seguimos viendo muchos casos, pero bueno, en realidad nosotros todavía no estamos viendo los resultados de este confinamiento que estamos Claro, sufriendo. claro. Eso empezará Eso es. a finales de esta y el principio de la próxima. Eso es. Italia, bueno, un poco Italia, no sé los datos de Italia, si tú los has estado siguiendo, son Los es- esperanzadores, desde luego. Sí, sí, sí. Lo Italia, lo único que la página web donde los estoy mirando va un poco atrasada en el tiempo, pero sí llevan unos cuantos días en los que hay una estabilización muy clara de el número de casos y hay una bajada de muertes en los últimos 2, 3 días. Y claro, eso es evidente que viene del 15 días antes, cuando establecieron ya las medidas para todo el país y empezarán a ver a partir de esta semana, me parece, finales de esta semana, pues los 15 días desde que fijaron, por lo menos me parece que fue en las principales, en estas, la Emilia Romana, Véneto, Lombardía, las medidas todavía más estrictas, que son parecidas a las que ahora mismo se están aplicando en España. Entonces, sí, ellos ya están ahí, en el Sí. momento de Ellos empezar a nos bajar. sacan, digamos, eso, unos cuantos días, Sí, aproximadamente una semana, el proceso nuestro. Nos podemos mirar en Italia, lo que pasa en Italia y lo que va a pasar aquí en una semana. eso es, sí, eso es. Y la última pregunta ya para concluir, ¿cómo la gente se plantea, cuando volvamos a salir del confinamiento, que yo calculo que mínimo dejarán pasar el puente de mayo, porque es lo que tú, bueno, coincidimos en ese aspecto, ¿no? Que será esa primera entrada a la semana del 20 de abril, cuando empezaremos a ver que caen los casos activos. ¿Cómo se reincorpora la gente? ¿Qué es lo que nos depara? Porque, bueno, tú conoces muy bien Taiwán, Corea del Sur. Nosotros realmente vamos a tener que copiar eso. O sea, que la gente un poco se prepare a una especie de escenario que no hemos vivido nunca en Europa, pero que al fin y al cabo es hacer tu día a día, obviamente con muchas limitaciones, pero con controles. ¿Cómo va a ser? O sea, un poco lo que ves es eso, las medidas de control que son mucho más estrictas, las medidas de temperatura, las medidas de un contacto controlado, pues las medidas de distanciamiento se han mantenido, por ejemplo, eh, las medidas perdón, las medidas también de diagnóstico, hay que implementarlas de una manera mucho más cuando estén aquí funcionando en España ya de manera rutinaria, pues habrá que tomarlas, vamos, como por el libro para ver cualquier persona, cualquier contagio, cualquier contacto con esas personas que aparezcan como positivas, que desarrollen la enfermedad, pues va a tener todos los contactos de esa persona, diagnosticarse, ver si son seropositivos, para tratar de mapear los círculos y controlar lo más rápido posible las nuevas apariciones. Eso va a suponer también una serie de limitaciones, de trabas y de cambio de algunos conceptos culturales que tenemos. Somos muy celosos de nuestra intimidad y depende de cómo se hagan las cosas, si se tuvieran que llegar a hacer de alguna manera que tuvieran que tener acceso a nuestros datos personales o nuestros datos de la salud, pero con el fin social o el fin de contención de un posible nuevo brote, pues vamos a ver cómo se digiere. No es nada fácil y es un tema que es muy sensible. Tiene que haber un diálogo social y ver qué Sí, es lo ahí que se va a quiere la abrir un gente. debate, ¿no? Con estas aplicaciones, por ejemplo, que están Sí, utilizando en Corea o están utilizando en estos países en los cuales pues te dicen, bueno, usted ha dado positivo, usted ha estado en esta zona, básicamente control absoluto sobre tus movimientos para poder eso evitar. es, Sí, eso eso es. va a abrir un debate también cuando pase todo esto. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer poder conversar contigo. Y ya, si te parece, cuando pasemos esta semana, que es la mala, y ya empecemos un poco a ver la luz, ese descenso de contagios diarios, pues hacemos una actualización de la situación. Vale, muy bien, Jano. Muchísimas gracias. Venga, Cuídate, ánimo. un abrazo. Gracias a ti.